mataron como extraño de la muerte de Jesús, seguían meditando. Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de qué iban a hablar. Van a matar al Mesías, pero al tercer día va a ser resucitado. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. La tumba quedó vacía cuando pasaron 3 días después que murió en la cruz. Es Jesús, este hombre es Jesús. Hoy aquí está presente en medio de los creyentes. Gran gozo puedo sentir. Cuando llegaron al destino, invitaron al peregrino para entrar a su casa. Aún así sin poder comprender, pero algo de comer ellos prepararon. Y en la hora de la mesa ya no estaba. Se dieron cuenta que era Cristo, que allá en el camino junto a ellos caminaron. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. Quedó vacía cuando pasaron 3 días después que murió en la cruz. Es Jesús, este hombre es Jesús. Hoy aquí está presente en medio de los creyentes. Gran gozo puedo sentir. Presente en medio de los creyentes, gran gozo puedo sentir. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Porque me
Hermanos, les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de la palabra en esta tarde. Vamos a continuar en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 2. Y vamos a continuar mirando nuestro gráfico, hermano, donde estábamos observando el campamento de Israel. Estábamos viendo conforme el capítulo número 2 cómo Dios ordenó que debía acampar el pueblo, ¿sí? Y bueno, anteriormente vimos que dice la palabra que el campamento de Judá, que incluía la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, debían acampar en el este, ¿sí? Teniendo como centro el tabernáculo y los levitas alrededor del tabernáculo. Y nos estuvimos mirando allí, hermanos, las enseñanzas que encontramos. Y entonces vemos el campamento de Judá al este. Ahora vamos a mirar un poco en el verso 10, capítulo 2, verso 10. Vamos a mirar un poco allí, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Bueno, hermano, acá seguimos leyendo un poco en el verso 11, dice: su cuerpo de ejército, con sus contados, 46.500. Bueno, en el primer cuadro, en el cuadro del medio, vemos la tribu de Rubén. La tribu de Rubén, con su líder, es el príncipe, el jefe de los hijos de Rubén, Elisur. Y el número de soldados del ejército, 46.500. Verso 12 nos aclara que las tribus que van a acampar al lado de Rubén son, dice, la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Turi Sadai. Bueno, acá en nuestro gráfico vemos ubicado a la izquierda a Simeón, ¿sí? La tribu de Simeón con Selumiel. Dice en el verso 13, su cuerpo de ejército con sus contados, 59.300. Como podemos observar acá, que tenemos el número de que había sido contado en el ejército. Y en el gráfico del lado derecho, en el cuadro del lado derecho, encontramos el verso 14, dice: y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Verso 15, su cuerpo de ejército con sus contados, 45.650. Bueno, acá encontramos las tres tribus que componían el campamento de Rubén, ¿sí? Dice la palabra que este campamento tenía que estar en el lado sur, ¿sí? En el lado sur. Recordemos siempre, hermano, que nuestra ubicación de cada campamento tiene que ver, depende del tabernáculo, ¿sí? Del tabernáculo. Entonces el campamento de Rubén está al sur del tabernáculo. Vemos, hermano, cómo estamos en el este y ahora vamos hacia el sur. Vemos, hermano, un crecimiento como gira. Si usted puede notar, hermano, esto está totalmente trazado por Dios. Esta es la voluntad de Dios, así, de esta manera. Podemos ver que va siendo un crecimiento. La ubicación es conforme al movimiento de las agujas del reloj, o cómo avanza nuestro reloj, ¿sí? Y podemos notar, hermano, que esto nos muestra un crecimiento, un avance de
De haber estado en el campamento de Judá, ahora nosotros pasamos al campamento de Rubén. Y habíamos dicho que la vida de tabernáculo, o el tabernáculo nos muestra al Señor Jesús como cabeza de la iglesia y como cabeza individual de cada hijo de Dios. ¿Sí? Que habitar alrededor del tabernáculo nos muestra nuestra posición, ¿sí? Nuestra posición eterna en Cristo. Y la ubicación de cada campamento nos muestra nuestro estado espiritual. Pero vemos que si siempre dependemos de Cristo, del tabernáculo, vivimos conforme la palabra, como habíamos leído el último verso que dice que los hijos de Israel hicieron conforme todo lo que Jehová había mandado. Si nos movemos así de esta manera, hermanos, vamos a vivir una santificación progresiva en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos encontramos ahora, hermanos, acá en el campamento de Rubén. Y como habíamos visto ya, Rubén significa ver un hijo, ¿sí? Ver un hijo, ver aquí un hijo, ¿sí? Y en este caso, hermano, vamos a leer la carta de Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a mirar en el capítulo 8, donde nos muestra la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Vamos a mirar entonces la carta del apóstol Pablo, capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos prácticamente la misma expresión que en el significado del nombre de Rubén. Ved aquí un hijo. Y esto nos habla ya cuando la vida del Hijo de Dios es evidente, hay fruto, ¿sí? Empieza a haber fruto. Y si notamos, hermanos, que comenzamos adorando y alabando en espíritu y en verdad, aprendiendo que hemos sido hechos hijos de Dios, como lo vimos ya, estudiamos en el primer campamento de Judá. Bueno, ahora vemos que guiados por el Espíritu Santo, siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo constantemente, hermanos, hay fruto en nuestra vida. Comenzamos a vivir una vida de frutos espirituales. Pero necesitamos, hermano, comprender que necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Esto vamos a anotar constantemente en el estudio o en el libro de Números. En el libro de Números siempre vamos a anotar, como dijimos que este es el libro del vencedor, el libro del peregrino, pero siempre vamos a depender de la llenura del Espíritu Santo para ser vencedores totales. Y el príncipe de esta tribu que lidera este campamento es Elisur. Hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida fructifica principalmente en fe, ¿sí? Crecemos en fe. Y vamos a notar, hermano, cómo este campamento nos muestra a ser llenos de fe, ¿sí? A ser creyentes en la práctica, ¿sí? A ser verdaderos creyentes. Elisur significa mi Dios es una roca. Mi Dios es una roca. Y esto nos habla, hermano, de la seguridad, confianza y dependencia que tenemos nosotros o debemos tener respecto a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ya no hablamos ya no nos referimos a nuestro Dios como Dios únicamente, sino como dice el apóstol Pablo, Dios y Padre, ¿sí? Dios y Padre. Por eso notamos, hermano, acá dice ver un hijo, y vamos aprendiendo a conducirnos como hijos de Dios, y vemos a nuestro Dios como nuestro Padre, ¿sí? Y aprendemos que nuestro Dios y Padre es una roca. Aprendemos a depender de nuestro Padre Celestial, ¿sí?
No tenemos otro Padre espiritual. El único Padre que tenemos es nuestro Dios. No vayamos a cometer el error de llamar Padre a un creyente, a uno que es nuestro hermano, ¿sí? A uno que es nuestro hermano. Tenemos un solo Padre. Un solo Padre, dice Efesios 4, un solo Padre. Lo tenemos que comprender bien, hermano, para que nuestro andar sea puro, para que nuestro andar sea santo, nuestro andar sea bien distinguido, como habíamos visto ya, que el que lidera la tribu de Judá y todo este campamento era Naasón, discernimiento. Necesitamos aprender a discernir la verdad del error, la verdad del error. Bueno, mi Dios es una roca. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Vamos a notar, hermano, cómo Dios, nuestro Padre, nos enseña a vivir por la fe. Nos enseña a vivir por la fe. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, verso 4. Dice, Él es la roca. Él es la roca. Hablando de nuestro Dios. Dice en el verso 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Vemos, hermano, que esta es la fe. Declarar que nuestro Dios es la roca. Y acá vemos principalmente la obra de Cristo. Cristo siendo la roca en la cual el hombre debe edificar su casa. Nosotros ya estamos sobre la roca. Necesitamos ver ahora a nuestro Señor Jesús siendo nuestra roca, siendo nuestra roca. Ya estamos sobre la roca, ahora debemos vivir sobre esa roca, andar sobre esa roca. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cómo enfatiza la palabra que la obra perfecta es de Dios? Es del Señor. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Necesitamos tener esta visión, hermanos. Esta visión de que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es una roca. Él es la roca y la roca justamente habla porque, bueno, el israelita en tiempos de peregrinaje observaban mucho el lugar, el desierto, y no encontraban nada. Pero cuando llegaban al lugar y se encontraban con rocas que eran distinguidas por ser altas y ser lugares de refugio, rocas altas. No estamos hablando de una piedrita como la que nosotros conocemos en Argentina, en Formosa, o en este tiempo principalmente, ¿sí? Sino verdaderamente, hermano, estamos hablando de los tiempos de la Escritura, donde había rocas grandes, hermano, de la altura de una montaña, principalmente. Y, hermano, acá eso es lo que estaba viendo el israelita. Y este Elisur era un proclamador de eso. Él miraba la roca y decía, bueno, así es mi Dios, alto, refugio, tal como el salmista identificaba a su Dios. Vamos a leer el Salmo 61, verso 2. Y así también el salmista tuvo la experiencia de andar por el desierto y andar en peregrinaje de un lugar a otro. Y podemos ver, hermano, cómo nuestro Dios nos lleva a su misma presencia. Y nosotros fuimos llevados a su misma presencia. Dice en el verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Bueno, acá el salmista David necesitaba en la práctica ser llevado a la roca, considerando y teniendo la visión correcta. Dice esa roca que es más alta que yo. Necesitamos, hermanos, comprender diariamente
que nuestro Dios siempre está en las alturas. Solamente Satanás fue aquel que tuvo ese orgullo en su corazón y decir, yo seré igual a Dios. Bueno, así el anticristo también se presentará a su debido tiempo y se sentará, dice, como Dios y se hará pasar como Dios, se autoproclamará Dios. Y vemos que eso también está en la carne, hermano. Vamos a ir viendo cómo la palabra nos enseña a andar en el espíritu y dejar la carne, apartarnos de la carne, siempre, hermano. Pero para eso, como dijimos, debemos aprender a pasar del campamento de Judá al campamento de Rubén, siendo llenados con el Espíritu Santo. Bueno, así, hermano, cuando vamos creciendo en fe, hermano, podemos decir, bueno, mi Dios es una roca. Él es mi roca, mi alto refugio. Mi alto refugio. Esto nos habla entonces, hermano, de la confianza que vamos teniendo al andar con nuestro Señor, caminando con el Señor, dando pasos de fe, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Podemos mirar a nuestro Señor así, viendo que su obra es perfecta, su obra es perfecta. Y hermano, cuando aprendemos a mirar a nuestro Señor, en toda circunstancia es que podemos aprender a vivir también liderando una vida espiritual, como podemos ver en la tribu de Simeón. En la tribu de Simeón. La tribu de Simeón significa oído, ya como hemos visto. Aprendemos a escuchar. Y cuando aprendemos a escuchar la palabra, a oír la palabra de Dios, ya habíamos estudiado la tribu de Simeón, bueno, podemos liderar en paz con Dios, tal como es el significado de el príncipe de Simeón, Selumiel. En paz con Dios. Hermano, la palabra de nuestro Dios trae paz. Nos hace habitar en paz, nos hace caminar en paz, nos hace andar en paz. Damos pasos en paz, a pesar de que podemos estar atravesando tribulaciones, luchas, pruebas. Hermanos, la paz de Dios va a guardar nuestras vidas, la paz de Dios. Vamos a mirar el libro, la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. La carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Necesitamos estar seguros, hermano, de nuestra justificación por la fe por medio de Jesucristo. Y eso, hermano, da paz a nuestra vida. Allí, hermano, el creyente, cuando comprende su justificación por fe y que le ha sido atribuida justicia de Dios en Cristo Jesús, por la fe, hermano, recibe una paz. Allí está la paz. El creyente necesita escuchar, oír esta buena noticia. El Hijo de Dios necesita aprender, oír esta palabra, hermanos. Dice Romanos 5, verso 1. Justificados. Y podemos ver en el capítulo 4, hermano, que esto justificado significa que se le atribuye justicia, tal como, bueno, el apóstol dedica este capítulo a mostrar el ejemplo en Abraham y en David, ¿sí? A quienes se le atribuyó justicia por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Note, hermano, que en esta gracia estamos firmes. Necesitamos comprender eso. Necesitamos oír y aprender, comprender, hermano, y apropiarnos de esta hermosa verdad.
Estamos firmes en la gracia, hermanos, por la fe, no por obras. Estamos firmes, usted lo crea o no lo crea, estamos firmes en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el creyente comprende que la paz de Dios le fue dada y también se le atribuyó justicia, hermano, podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos aprendiendo, hermano. Vamos aprendiendo día a día, dependiendo de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos siendo llenados. La plenitud de Cristo va siendo formada en nosotros. ¿Sí? Toda la voluntad de nuestro trino Dios, hermano, va, hermano, trabajando en nosotros. Esa paz que este mundo no nos puede dar jamás. Vamos a mirar Salmo 4, verso 8. Esta es la confianza que tuvo el Señor Jesús para ir a la cruz. Salmo 4, verso 8. Así el Señor Jesucristo clamaba yendo a la cruz. Bueno, acá encontramos verdaderamente una oración de David, pero vemos en figura al Señor Jesucristo, un tipo, una sombra del Señor Jesucristo, yendo a la cruz, muriendo y sabiendo que iba a resucitar. Dice en el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué preciosa la paz de Dios, hermanos. Y así el Señor Jesús, el hombre de gloria, se levantó de entre los muertos, glorioso. Pero para eso primeramente fue confiado a la cruz. Fue mirando la recompensa, fue mirando el gozo que tenía puesto por delante, como dice la palabra. ¿Sí? Y así se fue a la cruz. Así se fue a la cruz, mirando el gozo. Y así, hermano, vemos que vamos aprendiendo. Dios debe ser nuestra sólida roca de fundamento, hermano. Y como resultado, no solo tenemos paz con Dios, sino la constante paz de Dios gobernando nuestras vidas, calmando todas las aguas agitadas que se levanten, hermano. Y ahí vemos también cómo esto está totalmente unido por la mano de Dios, porque fue Dios quien declaró cómo debía estar ubicado el campamento y quiénes debían morar juntos, ¿no? Quiénes debían acampar juntos. Bueno, acá encontramos también a la tribu de Gad, y habíamos visto que significa una tropa viene. Y dijimos que esto nos muestra el carácter del creyente que ve y discierne cuando va a haber luchas, discierne cuando algo viene, ¿sí? Principalmente cuando andamos en fidelidad sabemos, hermano, que va a haber luchas, que va a haber tribulaciones, que Satanás viene con toda su fuerza para buscar que nosotros podamos tropezar. Pero ahí encontramos asociado, hermano, al príncipe de Gad, que es Eliasaf. Y Eliasaf significa Dios es quien añade o asociado con Dios. Dios es quien añade o asociado con Dios. Y vemos, hermano, el carácter del creyente que todo lo toma de parte del Señor. Recordamos al hombre santo y justo Job. Job fue un hombre que atravesó verdaderamente pruebas y luchas y experiencias que difícilmente nosotros vamos a atravesar. Pero este hombre fiel dijo, ¿recibiremos solo el bien de Dios y no el mal? Hermano, él veía todo de parte de su Dios. Todo de parte de su Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de fe ve que lo malo que viene a su vida, Dios lo transforma en bendición. Tal como José pudo interpretar ya cuando él estaba gobernando, hermano.
en Egipto. José pudo decir a sus hermanos, ustedes intentaron mal, ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien, ¿sí? Usó para bendición todo esto. Y vemos, hermano, qué paz que hay en el creyente que va siendo instruido en la palabra. Esta gracia de Dios, en verdad, hermano, es la que transforma nuestros corazones, transforma nuestro carácter, hace crecer nuestra fe y nos va formando al carácter de Cristo. ¿Sí? Vamos aprendiendo y vamos siendo formados igual al Señor Jesús, porque vamos creciendo a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que todo esto nos muestra la preparación de la esposa de Cristo, la preparación de la esposa de Cristo. Si usted puede mirar, hermano, este campamento, tenemos a todo el pueblo de Israel y en el centro está la gloria de Dios. Allí está el santuario, la presencia misma de Dios, la presencia misma de Dios. Y vemos a las 12 tribus allí reinando con Dios. Israel, uno que lucha, un príncipe con Dios. Pero vemos también a los levitas y vemos, hermano, como ya hemos visto, el aspecto sacerdotal y el aspecto de reino de la iglesia, por lo cual estamos siendo preparados, hermano, para reinar con Cristo. ¿Sí? Estamos siendo preparados. Recuerde que dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, la esposa se ha preparado, la esposa debe estar preparada. Si el creyente no es preparado para reinar con el Señor Jesús, bueno, no puede ser esposa, no puede ser parte de esa compañía de santos que van a reinar con el Señor Jesús. Vamos a mirar en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Vamos a mirar cómo la palabra da testimonio del padre de la fe, Abraham, quien fue verdaderamente un peregrino que dio pasos de fe. Un peregrino que fue ejemplo y su nombre ha sido recordado de generación en generación. Capítulo 2, verso 23 de la carta de Santiago. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Hermano, Abraham fue llamado amigo de Dios por el hecho de haberle creído. Y cuando nosotros, hermanos, creemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, hermanos, también tenemos la oportunidad de ser llamados amigos de Dios. Y no tan solo ser llamados, sino vivir como amigos de Dios. La experiencia. Recordamos que el Señor Jesús dijo, ustedes ya no son llamados mis siervos, ni siervos, sino yo los llamo amigos, porque yo les he contado todo a ustedes, dice. Porque a un amigo se le cuenta todo, yo a ustedes le di todo lo que tenía para ustedes, le conté todo. Y así fue el apóstol Pablo con los santos en Éfeso. Él mismo declaró que en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él que le ha dado todo el consejo de Dios. No he rehuido de vosotros anunciando todo el consejo de Dios. Necesitamos aprender todo el consejo de Dios, hermanos, también para, primero que nada, aprender que Dios es quien añade, y también para disfrutar una amistad con Dios, conociendo todos sus propósitos. Como dice el salmista, que en intimidad Dios revela sus secretos. ¿Sí? Bueno, dejamos el campamento de Rubén. Hermanos. Y vamos a dar un paso al campamento de Efraín, que tenemos hacia el oeste. ¿Sí? Vamos a mirar nuestros puntos cardinales. ¿Sí? Vamos a ir al oeste. Y en la escritura, como vimos en
en la versión antigua la llama occidente. Bueno, para pasar del capítulo de Rubén, del campamento de Rubén al campamento de Efraín, vamos a mirar Filipenses capítulo 4, verso 10. Entonces dijimos que vamos creciendo en fe, siendo llenados por el Espíritu Santo, y va a venir la lucha. Va a venir la lucha, pero el creyente, hermano, tiene que aprender de la palabra, confiar en la palabra de Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 7. Habíamos visto, Simeón, su príncipe, era paz con Dios, ¿sí? Bueno, dice en el verso 7, capítulo 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos mucha necesidad, hermano, de que la paz de Dios guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos en el mejor lugar que Dios ha dado, en Cristo Jesús, en el lugar eterno. Que nuestros pensamientos puedan estar rendidos a la eternidad de Cristo, ¿sí?, a la cual nosotros también ya fuimos llamados. Y estamos disfrutando ya, hermano, siendo preparados para vivir eternamente con el Señor, ¿sí?, y reinar con Él. Filipenses 4:7, hermano, necesitamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, necesitamos, hermano, esa paz. Nosotros no podemos comprender, ¿sí? Si miramos a Job, muchas veces podemos mirar a los santos que se conducen en integridad. Muchas veces tenemos la oportunidad de aprender de hermanos que nos han antecedido, hermanos que están trabajando en la obra del Señor, hermanos de fe, que atraviesan luchas que nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo hace el hermano para atravesar semejante prueba? Esto es inexplicable, yo no puedo comprender. Y bueno, es porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón del santo, guarda el corazón de los hermanos, ¿sí? Pero cuando esa paz también llega a nuestra vida, bueno, nosotros no podemos explicar tal vez, hermano, pero lo creemos, porque es la paz de Dios, y somos guardados, y damos gloria a Dios. Vamos a mirar el ejemplo de los tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica, hermano, fue un gran ejemplo para la iglesia primitiva, y todavía sigue siendo ejemplo para nosotros. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 6 al verso 10. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vemos, hermano, ¿de dónde podemos aprender? De nuestros hermanos mayores, de los santos que se conducen con fe, con integridad y que andan en la voluntad de nuestro Señor. Así fueron los tesalonicenses, imitaron al apóstol Pablo y los hermanos fieles, pero también al Señor, porque los hermanos fieles imitan al Señor, ¿sí? Así que nuestro centro es el Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Acá podemos ver el campamento de Rubén establecido en los corazones de los tesalonicenses. Tribulación, pero también el gozo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo obrando en la vida de los santos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y vemos acá el ejemplo, hermanos, cómo fructificó la palabra en la vida de los tesalonicenses, de manera que se divulgó no solo en Macedonia, dice, y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vemos la palabra, hermano, cómo fructificó en los santos. La palabra corría y era glorificada, ¿eh? Por todos lados, hermano, la palabra iba corriendo. Y allí vamos pasando, hermano, de los ídolos a Dios.
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, vamos siendo preparados ahora para esperar de los cielos a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos aprendiendo a mirar, a poner nuestra mira en los cielos para esperar a nuestro amado Señor. Pronta está la venida de nuestro Señor, hermano, y eso tiene que ser algo que nuestra mente día tras día nos haga recordar. Debemos pedir al Señor, Padre, que tu Espíritu Santo me haga recordar diariamente la palabra que dice: he aquí yo vengo pronto, donde el Señor Jesús anunció que está pronta su venida, su regreso a buscar a su amada esposa. Gracias al Señor, pasamos al campamento de Efraín. Vamos a volver al capítulo 2 del libro de Números, donde en el verso 18 nos cuenta que la bandera del campamento de Efraín iba en el occidente. Pero antes de pasar al campamento de Efraín, en el verso 17 nos cuenta la palabra, dice: luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, ¿sí? Bueno, cuando pasamos del campamento de Rubén, vemos el modo de la marcha. Primero iba Judá, después va Rubén, tanto para acampar como para marchar, ¿sí? Dice en el verso 16, marcharán los segundos. El campamento que iba a marcharse en el segundo lugar era el campamento de Rubén. Y tercero era el tabernáculo con los levitas. Dice: en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Y esto, hermano, es muy notorio o muy destacable en la palabra. Después del campamento de Rubén viene el tabernáculo llevado por el campamento de Leví, los levitas. Y ya sea acampando o marchando, el tabernáculo estaba siempre en el centro. Siempre estaba el tabernáculo en el centro. Y del mismo modo, hermano, en nuestras vidas siempre debemos comprender que debemos depender del Señor, nuestra única cabeza. Un solo Señor, dice en Efesios 4. Un solo Señor hay, un solo Señor tiene la iglesia. Y hermano, vemos cómo esto es muy destacable, porque estamos estudiando cómo aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y estamos creciendo, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a conducir. Siempre es tan sabio nuestro Dios que incluso cuando ve que corremos un peligro de enaltecernos o creyéndonos algo que no somos, ahí viene y nos muestra a Cristo. Cristo es tu centro, Cristo es tu cabeza. Nos muestra la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia y que somos nosotros su cuerpo y debemos depender de Él. Bueno, entonces allí viene en el medio, porque si hubiese ido en el último lugar, así sería el creyente, le tendría sin importancia al tabernáculo, le tendría sin importancia al Señor Jesús. Pero viene Dios y dice: no, va Judá adelante, bueno, va Rubén, pero ahora va el tabernáculo, ¿sí? El centro de todo este campamento, el centro de la victoria de Israel, y el centro de todo lo que ocurra y el trato de Dios con el pueblo es el tabernáculo, es Cristo. ¿Sí? Como dijimos que el tabernáculo es un tipo del Señor Jesús. Entonces, ahí viene el tabernáculo. Ahora sí podemos mirar entonces al campamento de Efraín. Al campamento de Efraín. Y vemos su ubicación totalmente dependiendo del tabernáculo. Entonces, este campamento está ubicado al occidente, al oeste. Efraín significa un fructífero. Y tenemos allí al príncipe Elisama, mi Dios es oidor. Hermano, el creyente va aprendiendo a fructificar cuando reconoce que nuestro Padre oye.
y vamos aprendiendo a ser creyentes de oración. Cuando somos dedicados en la oración, ¿sí? No vamos a tener mucha vida fructífera, hermanos, si no tenemos una vida de oración. Podemos estudiar mucho la palabra, pero si no tenemos una vida de oración, esto llega a ser simplemente conocimiento. La oración, hermano, es el lugar donde nos encontramos en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de nuestro Padre. Vamos a mirar la primera carta de Juan, capítulo 5, y los versos 14 al 15. Esta es la voluntad de Dios, hermano. Dad gracias en todo, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Capítulo 5 de la primera carta de Juan, verso 14 y verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿De qué depende el verso 14 y verso 15? Del verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, vamos siendo santificados cuando creemos más y más en nuestro Dios, cuando la fe es práctica, cuando esa fe se va avivando en nuestra vida, y sobre todo cuando somos establecidos en que tenemos la vida eterna. Y como tenemos ya vida eterna, es allí que tenemos la confianza en Cristo, en esa vida eterna que tenemos por medio del Hijo de Dios. Y allí, ¿sí?, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que Él nos oye. ¿Qué seguridad, hermanos, tienen los santos vencedores, fieles, que van aprendiendo que nuestro Padre es oidor? Él oye, hermano. Lo que falta es que oremos, que hablemos con nuestro Padre. Eso es lo que está faltando en la iglesia. Falta en los creyentes oración. Falta, hermano, necesitamos orar. Necesitamos aprender a orar, dedicarnos a la oración. Allí está verdaderamente el fruto. Cuando somos de oración, nosotros podemos ver el fruto, hermano, en la oración. Y verdaderamente hay un gozo cuando comprendemos que nuestro Padre oye nuestros clamores. Nuestro Padre oye nuestros clamores. Todos los peregrinos que nos habla la palabra, todos los peregrinos tuvieron una vida de oración. Bueno, David es nuestro gran ejemplo. También tenemos a Abraham. Bueno, nuestro primer ejemplo siempre va a ser Cristo, hermano. Él, antes de ir a ser sacrificado, antes de ser aprendido por los religiosos judíos de su tiempo, Él estaba en la oración. Él estaba orando. Necesitamos la oración, hermano, en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Gracias a nuestro Padre Celestial. Dice, vamos a volver al capítulo número 2 del libro de Números. Hay un himno, hermano, que dice, vives débil y cargado. Y nos habla de que tenemos que orar. Dice, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Hermoso himno, hermano, que les invito a que estemos cantando en nuestro tiempo de oración y alabanza individual en intimidad con nuestro Dios. Bueno, en el libro de Números capítulo 2, encontramos en el verso 18, dice, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente,
Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Dice, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, como podemos ver en arriba de Efraín, en este gráfico. Dice, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Gamaliel significa mi recompensa es Dios. Mi recompensa es Dios. Y vemos, hermano, que acá ya el creyente aprende. Necesitamos aprender, hermano, a mirar la venida de nuestro Señor y a poner nuestra mirada en la recompensa que tiene nuestro Señor para los vencedores, para aquellos que viven en fidelidad, para aquellos que le buscan, para aquellos que le creen. Vamos a mirar, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Ya finalizando, hermano, el libro de Apocalipsis y la Biblia en sí, el Espíritu Santo decide recordarnos las promesas del Señor. Y esta palabra de Cristo que necesitamos diariamente que se nos recuerde. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La mayor recompensa del creyente, hermano, la mayor recompensa del creyente es ganar a Cristo, tal como ese deseo tenía el apóstol Pablo, como leemos en la carta a los Filipenses. Él proseguía al blanco, él tenía una meta. En el capítulo 3, a partir del verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Ahí tenemos, como ya estudiamos a Manasés, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá encontramos el premio, la recompensa. No vayamos a confundir el premio con la salvación. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. La salvación es un regalo, una gracia de Dios. Acá estamos hablando de otra cosa. Dice así, que todos los que somos perfectos, esto mismo, sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice en el verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Acá el apóstol Pablo habla de ganar a Cristo, ganar al Señor como su recompensa, ganar al Señor como su recompensa. Y está hablando justamente del libro de Cantares. Es muy semejante a lo que nos muestra el libro de Cantares, una relación de noviazgo, ganar el amor de noviazgo. Justamente el apóstol Pablo habló en Efesios 5 la vida de la iglesia respecto al Señor como novio, ¿sí? Respecto al Señor como novio. Y vamos aprendiendo a mirar la recompensa. Bueno, hermanos, vamos a terminar acá por hoy y vamos a continuar el domingo estudiando. Nos quedamos acá y bueno, nos falta un poquito más ver en Gamaliel y luego vamos a continuar con la tribu de Benjamín para aprender más y más de la voluntad de Dios para establecernos en la vida de fe, tanto para acampar como para marchar. Con razón el apóstol Pablo le dijo, hermanos, a Timoteo, le habló y le dijo, estas cosas te digo para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios.
Bueno, estamos aprendiendo a conducirnos, ¿sí?, en la casa de Dios, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de los santos, ¿sí? El Señor bendiga ricamente, hermanos, y que su palabra corra y sea glorificada y dé fruto en cada uno de nosotros, podamos crecer en fe. Que el Señor bendiga ricamente, hermanos, y terminamos nuestro programa de hoy con unas alabanzas al Señor. No debes mirar al nuevo día hasta que no hayas mirado a Dios. Tampoco mirar el rostro de nadie hasta que no hayas mirado al suyo. No puedes vencer si el día comienzas sin haber dialogado con Dios. Y lo cotidiano más fácil será luego de haber estado con Él. Postrado adorando muy por la mañana, de lo alto tu fuerza vendrá. El siervo de Abraham por ahí aparece. Rebeca, la esposa de Isaac. También ora Elías y aparece una nube y la lluvia se hace realidad. Y ora Daniel y un sueño olvidado Dios revela solamente a Él. Búscale a solas, ve a su encuentro, de rodillas espera por Él. Bienaventurado y santificado será el día del santo que oró. Llamado a orar, se vuelve insistente frente a un mundo impío y falaz. No puedes pensar ganar en las luchas si pretendes vencer